Entramos en el análisis de la evolución de la población mundial, de los cambios significativos que se han producido en los últimos 20 años con la mayor diversidad demográfica de la historia. Muy buenos días a todos. Estamos con ustedes para hablar de la población y nos vamos a centrar hoy en los cambios más recientes en su dinámica natural y en los factores que explican su distribución. Para ello estamos en este estudio las profesoras María José Aguilera. Buenos días. María Eugenia Prieto. Buenos días. Y quien les habla, Pilar Borderías. Pero hoy además nos acompaña una muy querida amiga que fue profesora de este equipo docente, que investiga en los temas de población y que estuvo en la Universidad a Distancia desde sus comienzos. Es la profesora María Pilar González Yancy. Hola, buenos días. Pues yo quiero agradecer mucho a este equipo docente que me haya invitado a venir a esta casa, a la radio, a participar en una emisión de mi universidad tan querida, con este equipo y con la asignatura en la que tanto he trabajado y que tanto me gusta. Gracias por tanto a todos y un saludo muy cordial a los alumnos. Muchas gracias, Pilar. Vamos a enmarcar un poco el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, hablamos de cambios, pero cambios lo ha habido en toda la historia de la humanidad, cambios demográficos que han afectado a las tasas de natalidad, de mortalidad, el envejecimiento. Pero en estos momentos hay unos cambios muy significativos, como ha resaltado en una conferencia las Naciones Unidas, contrastando los valores demográficos entre los años 2014 y 1994, es decir, los últimos 20 años, y aquí han apreciado unos cambios muy significativos hasta el punto de que hay algunos demógrafos que están hablando de una segunda transición demográfica. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Pilar comienza un poco hablándonos de este crecimiento de población. Muy bien, pues yo encantada hablo del crecimiento, que es una de las cosas más evidentes que tenemos a contemplar. El crecimiento es bastante grande o muy grande. Desde que el ser humano aparece en la Tierra, el proceso ha sido siempre de expansión y crecimiento, pero en los primeros milenios pues fue muy lento y además vinculado a los momentos de alza pues a los avances tecnológicos, a la agricultura, a la domesticación de animales, a las herramientas, etc. La primera gran revolución es la que se da con la revolución industrial, donde crece mucho la población en el siglo XVIII, pero nada tiene parangón con lo que está ocurriendo en la actualidad. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la explosión demográfica es una realidad. Si teníamos en torno a esos años 60, 3.000 millones de habitantes en la Tierra, que nos llamaba tanto la atención cuando aquella obra emblemática de la geografía de la población llevaba este nombre, 3 milliards d'hommes, que todos hemos estudiado, en muy poco tiempo hemos pasado de 3.000 a 7.000 y algo más. Por lo tanto, se ha duplicado la población, lo cual es nuevo en toda la historia de la humanidad. A pesar de todo, este crecimiento, que es muy grande, no ha sido tanto como lo que se esperaba. En la conferencia que citaba Pilar se planteó que para el 2014 habría una población de 7.440 millones de habitantes, al ritmo que se crecía en ese momento. Y la realidad es que se ha llegado solo a 7.000, solo entre comillas, a 7.200. Porque lo que está ocurriendo es que el crecimiento es muy grande, pero se ha empezado a ralentizar. Es decir, crecen números absolutos, pero el porcentaje es menor. Antes era el 1,5 y ahora estamos en torno al 1,2. Y se prevé que se pueda llegar tan solo al 0,5% anual. Lo que hay que constatar en este hecho del crecimiento es la gran disparidad que hay de unos países a otros, de unos continentes a otros. Hay países que están creciendo muchísimo, mientras que otros están estancados o decreciendo. De hecho, las previsiones que hay para el 2050 es que queden pocos países, como 9, que lleven el 50% del crecimiento, del orden de 40 países que decrezcan, por ejemplo, Alemania, China, Japón, países de los más evolucionados, y los más pobres seguirán creciendo mucho, incluso duplicando la población. Por tanto, crecimiento, pero ralentizado. Y también destacaría otra pequeña cosa, el cambio de peso específico. Europa, que ha sido el 25% de la población mundial, ahora mismo solo es un 10% y va a pasar a un 7%, con lo que todo esto representa en el conjunto de la población. Bueno, Pilar, muy en línea con esta evolución del crecimiento de la población está la fecundidad, que ha sufrido un descenso tremendo a partir de 1970, de forma que hoy en día ha descendido hasta un 50% la relación entre el número de hijos y mujeres.
En realidad, cuando estamos hablando de unos valores medios, tenemos que matizarlo mucho porque hay unos grandes contrastes entre unos espacios y otros. Por ejemplo, en África, que se partía de unos valores muy altos, la fecundidad ha descendido muy despacio. De hecho, hoy en día hay muchos países africanos que tienen unas tasas de natalidad muy altas. Esto contrasta mucho con los países de Europa, donde la relación de hijos por mujer es de 1,5 hijos. Y aunque en los países desarrollados se ha repuntado algo este índice de fecundidad, en muchos de ellos todavía siguen sin llegar al nivel de reemplazo como ocurría ya en 1994 y a pesar del repunte en el 16 siguen igual. Y además, no solo esto, sino que se han añadido países como Asia, América Latina y Caribe o Oceanía. Íntimamente relacionado con lo que acaba de decir Pilar está la nupcialidad, porque la fecundidad es efecto de esa nupcialidad. Aquí ha habido muchos cambios, sobre todo en los países occidentales, pero en todo el mundo. La edad a la que se contrae matrimonio o la unión en pareja se eleva mucho. También es distinto cuando legalizan lo que es matrimonio, al legalizar la pareja, que cuando se van a vivir juntos. Es distinta edad. También se eleva mucho la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo, sobre todo en los países occidentales. Aumenta también la cohabitación, sobre todo en países occidentales o los más ricos. En general desciende el número de hombres y mujeres que se han casado alguna vez, pero sin embargo siguen siendo más los casados que los solteros. Otra relación importante es entre matrimonios y número de hijos ya ha menguado. En general se eleva el número de hijos extramatrimoniales, sobre todo, por ejemplo, en Australia y en algunos países de Europa. También en América Latina eso ya era más tradicional. Ha aumentado la posibilidad de disponer de medidas anticonceptivas, ya no solo en los países occidentales, sino también en los menos desarrollados. Y por último hay nuevas formas de familia, las parejas homosexuales, hay más diversidad de monoparentales que antes se reducían a los viudos, ahora viudos, divorciados, hombres solteros con hijos, adoptados o no adoptados, por si son las mujeres con inseminación artificial o como sea. En resumen, hay muchos cambios también en este ámbito de la población. Y yo creo que otro aspecto del que tenemos que hablar es el de la mortalidad. A mí me gustaría destacar una de las grandes preocupaciones de Naciones Unidas y que reflejaron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es el de la reducción de mortalidad infantil, de intentar mejorar la salud maternal y también combatir el VIH y también la malaria, entre otras enfermedades. Porque es verdad que en estos últimos años se ha avanzado en la disminución de la mortalidad en los niños menores de 5 años, pero casi la mitad de estas muertes se produce durante el periodo neonatal. En cuanto a la mortalidad maternal mundial, pues también se ha reducido, pero siguen muriendo muchas mujeres por causas que son prevenibles, relacionadas con el embarazo y también con el parto. En relación con las enfermedades, el VIH tenemos que decir que sigue siendo una causa líder de mortalidad, pero el número de nuevas personas infectadas y el número de muertes por SIDA se ha reducido considerablemente. De todas maneras, los progresos han sido desiguales, ¿no? Se ha avanzado en algunos lugares más que en otros y desafortunadamente todavía están lejos de alcanzarse los niveles que se establecieron en los Objetivos del Milenio. Quiero hacer un comentario sobre algo que nos ilusiona mucho a todos, que es la esperanza de vida. Porque la esperanza de vida es algo que ha aumentado muchísimo en todo el mundo y esto es muy de agradecer. Ha aumentado tanto que entre 1990 y 95 la esperanza de vida media era de casi 65 años, no llegaba. Pero del 2010 al 2015 ha pasado a 70, lo cual es un cambio verdaderamente notable. A pesar de todo, en el aumento de la esperanza de vida no se han conseguido los objetivos que se proponían, que era llegar a los 75 años de media. Por supuesto, volvemos al tema de las diferencias. Los países muy desarrollados tienen una esperanza de vida altísima, mientras que los menos desarrollados mucho menos. Hay un salto entre ellos de 17 años, que son muchos. Hay desproporción entre los sexos. Es sabido que las mujeres somos más longevas que los varones, pero esto tampoco es igual en todas partes. En general hay como 4 años de diferencia, pero que en países como África son mucho menos, no llegan a 3, y en Europa tenemos 8 años de salto entre unos y otros. Pero en conjunto, y es muy positivo, la esperanza de vida va en aumento. Así es, y eso refleja otra tendencia importante de la población mundial actualmente, ¿no? Que es la del envejecimiento. Y este envejecimiento se debe, por un lado, a ese alargamiento en la vida, pero también a que las personas tienen menos hijos, de manera que lo que se ha incrementado es la proporción de personas en edades avanzadas con respecto al total de la población.
Y este grupo de adultos mayores es el grupo de edad que está creciendo con más rapidez en todo el mundo, especialmente aquellas personas de 80 y más años de edad. Y como venimos comentando desde el comienzo de nuestro programa, pues existen también en este aspecto muchas diferencias entre regiones. Y todavía, aunque este envejecimiento es producto de los progresos en la mejora de salud y del bienestar, hay muchos esfuerzos que hacer para que esos años de vida vayan acompañados de una buena calidad de vida. Hasta aquí hemos estado analizando lo que llamamos movimientos naturales dentro de la dinámica demográfica de la población, pero hay otro que son los movimientos espaciales, que también son muy importantes, y son las migraciones. La migración internacional ha crecido en volumen, alcance, complejidad e importancia demográfica en los últimos 20 años. En 2013, el número de migrantes internacionales en el mundo alcanzó 232 millones, cuando en 1990 eran 154 millones. Desde 1990, las corrientes migratorias internacionales se han vuelto cada vez más diversas y muchos países son, a la vez, actualmente y simultáneamente, países de origen, países de destino y países de tránsito. La migración internacional neta, es decir, el número de migrantes menos el de emigrantes, se ha convertido en una de las principales fuentes de crecimiento de la población en las regiones más desarrolladas. Entre 1990 y 2013, los países de las regiones más desarrolladas sumaron más del doble de migrantes internacionales que en las regiones menos adelantadas, de 53 millones los primeros frente a 24 millones los últimos. Así que este es otro de los aspectos más importantes, que ha habido un gran número de cambios. En estos movimientos espaciales que hablas, María José, a mí me gustaría dar una pincelada al crecimiento de las ciudades. De hecho, más de la mitad de la población mundial está viviendo actualmente en las ciudades y se prevé que todo este crecimiento va a ir dirigido precisamente hacia los espacios urbanos. Como estamos hablando todo el rato, existen diferencias entre unos países, unas regiones y otras, y aquí también ocurre lo mismo, claro está. Por ejemplo, tenemos que América Latina y el Caribe ha incrementado un montón la población urbana, hasta unos niveles de urbanización que son muy comparables a los de América del Norte o la de muchos países europeos. Pero en contraposición tenemos los espacios de África y Asia, que están mucho menos urbanizados, pues podemos considerar que la población urbana es del 41 o del 47%, pero se supone que acelerará hasta el 2050, son los tiempos que se consideran, y que prácticamente todo el crecimiento de la población será absorbido precisamente por las zonas urbanas de estos países pobres. Yo creo que viendo ya todas lo que hemos visto, ¿no? Sí, pues Pilar, recopila un poquito ya que... Vale, pues ya que me dais el honor de cerrar, yo rápidamente, telegráficamente, voy a hacer un pequeñísimo resumen final. Lo primero, que estamos en un mundo muy cambiante, como ya decía Pilar al principio, entrando en las fases de las segundas transiciones también en población. Quiero destacar que tenemos una situación muy positiva, porque podemos decir que vivimos el mejor momento de la historia, a pesar de las quejas y de lo que todos creemos que está muchas cosas muy mal. No es cierto, estamos en el mejor momento de la historia en cuanto a esperanza de vida, posibilidades, etcétera, etcétera. Que la población mundial está en gran crecimiento, pero que este crecimiento se está ralentizando y que va a seguir haciéndolo, a pesar de que va a haber países que se dupliquen en muy poco tiempo su población, que la población ha crecido mucho y que seguirá creciendo, y además que será muy diferente en un periodo no muy largo. Tenemos la mayor diversidad demográfica de la historia y un gran contraste entre dos bloques: países con alta fecundidad, estructura muy joven y gran crecimiento, frente a países con poca fecundidad, que no reemplazan, con envejecimiento y con posible reducción incluso de su población. La esperanza de vida es muy alta, aunque aún no llega a todos por igual, como tampoco lo hace el descenso de la mortalidad maternal. Las migraciones, por supuesto, son muy complejas y aún no llegan a compensar estos desequilibrios. A lo mejor algún día se consigue. Hay gran diversidad, como hemos visto, en todos los patrones de comportamiento, y por lo tanto concluimos con que la población va a ser diferente. Se plantean muchos retos para el futuro. Uno de los más importantes es que, a pesar de que hemos hablado del envejecimiento, va a haber mucha población joven, porque los que crecen son los más pobres, que crecen mucho y crecen con jóvenes. Por lo tanto, va a haber una población muy joven en el mundo a la que hay que dar acomodo. Y este es el gran reto para la humanidad, a ver si se es capaz de tener las políticas, desarrollar las estrategias que permitan que toda esta gente joven pueda ser absorbida en el mundo futuro y se limen las diferencias y haya un futuro prometedor para todos.
Bueno, pues tenemos que ser esperanzadores en este sentido. Terminamos por hoy nuestro programa y esperamos que haya resultado de su interés y sobre todo que sea un punto para que reflexionen sobre todos estos cambios que se han comentado aquí. Buenos días. Buenos días.